En el día a día de la práctica clínica hay una habilidad que es, bueno, simplemente fundamental. Saber leer la historia que está escrita en nuestros genes. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo descifrar esa historia. Vamos a aprender a analizar árboles genealógicos o pedigrís, que es una herramienta esencial para cualquier profesional de la salud que necesite entender cómo funciona la herencia genética. Muy bien, vamos al lío. Lo que tenemos delante no es un simple diagrama, ¿eh? Es un auténtico rompecabezas. Cada cuadrado, cada círculo nos está contando un trocito de una historia familiar que abarca 4 generaciones. Nuestro objetivo ahora va a ser transformar este aparente caos en una narrativa con sentido, desarrollando un protocolo para resolver este y cualquier otro misterio genético que se nos presente. Pero a ver, uno podría preguntarse por qué dependemos tanto de estos gráficos. O sea, ¿por qué son tan increíblemente cruciales en un entorno clínico? Pues la respuesta está, curiosamente, en las limitaciones que tenemos al estudiar nuestra propia especie. Es que, a diferencia de lo que se hace con las plantas o las moscas de la fruta, aquí no podemos hacer cruces genéticos controlados, por razones obvias. Si a eso le sumamos que nuestros tiempos de generación son muy largos y que las familias suelen ser pequeñas, pues las proporciones mendelianas del libro no siempre se ven tan claras. Por todo esto, el análisis del historial familiar, o sea, el pedigrí, no es solo una opción, se convierte de hecho en la herramienta de investigación clínica más potente que tenemos a nuestro alcance. Para poder analizar, lo primero es lo primero. Hay que hablar el idioma. Y es que los pedigrís usan un conjunto de símbolos que es universal. Pensemos en ello como una especie de lenguaje visual que una vez que lo aprendes te permite leer la historia genética de cualquier familia en cualquier parte del mundo. Y es un lenguaje visual bastante intuitivo, la verdad. Como vemos aquí, los cuadrados representan a los hombres, los círculos a las mujeres. Si una figura está rellena, significa que ese individuo está afectado por el rasgo que estudiamos. Las líneas horizontales conectan a las parejas y las verticales nos llevan a su descendencia, que se ordena por nacimiento. También hay que fijarse en otros símbolos como los de los gemelos o el rombo, que se usa para sexo desconocido. Dominar estos básicos es el primer paso, el fundamental para poder descifrar cualquier pedigrí. Bueno, y ahora sí que vamos al núcleo de nuestro protocolo clínico. En lugar de mirar el gráfico y empezar a especular, lo que vamos a hacer es usar un enfoque sistemático. Un método que es muy simple, pero de verdad increíblemente efectivo para averiguar el modo de herencia. Al final, todo se reduce a dos preguntas fundamentales. La primera es, ¿el rasgo parece saltarse generaciones o está presente en todas? Esto nos va a decir si estamos ante algo dominante o recesivo. Y la segunda, ¿se reparte más o menos igual entre hombres y mujeres o notamos algún patrón extraño? Esto nos va a chivar si la herencia es autosómica o está ligada a los cromosomas sexuales. Con estas dos preguntas, de verdad se puede resolver la inmensa mayoría de los casos. Venga, pues armados con nuestro protocolo de 2 preguntas, ahora vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo identificar los 5 modos de herencia principales que nos vamos a encontrar en la práctica clínica. Empezamos por la herencia autosómica recesiva. Primera pregunta del protocolo. ¿Salta generaciones? Y la respuesta es un sí rotundo. Fijaos en la generación 3. Tenemos 2 padres que no están afectados, los individuos 3 y 4, pero que tienen un hijo afectado en la 4ª generación. Este es el ejemplo perfecto de lo que significa que un rasgo salta. Los padres son portadores, pero no expresan el rasgo. Y ahora, justo lo contrario. ¿Vamos a ver un rasgo autosómico dominante? Aplicamos la misma primera pregunta. ¿Salta generaciones? La respuesta aquí es un no clarísimo. Mirad cómo el rasgo traza una línea vertical que no se interrumpe. Cada persona afectada tiene como mínimo un progenitor afectado. Aquí no hay saltos que valgan. Entonces, para que la idea principal de nuestra primera pregunta quede súper clara, la pista más importante es si el rasgo está ahí en todas las generaciones o si de repente desaparece y luego vuelve a aparecer. Si es continuo, pensamos en dominante. Si tiene interrupciones, eso huele a recesivo. Vale, pasemos a la segunda pregunta. ¿Hay patrones ligados al sexo? Aquí vemos un rasgo recesivo ligado al X. Y notamos 2 cosas enseguida. Afecta muchísimo más a los hombres. Y esto es crucial. Fijaos en el hombre afectado de la generación 2, el individuo 3. No le pasa el rasgo a su hijo. ¿Y por qué? Pues porque un padre siempre transmite su cromosoma Y a sus hijos varones, no el X donde va el rasgo. Esta es una regla de oro. No hay transmisión de padre a hijo en la herencia ligada al X. Y este patrón no es solo un ejemplo de libro, ¿eh? Este que vemos es probablemente uno de los pedigrís más famosos de la historia. La propagación de la hemofilia a través de los descendientes de la reina Victoria de Inglaterra. Se ve perfectamente cómo el rasgo aparece casi solo en hombres y se transmite a través de las mujeres portadoras, como la propia reina, un rasgo que saltó generaciones y acabó afectando a las familias reales de Rusia, Prusia y España. Ahora, lo que es muy interesante de la herencia dominante ligada al X es que tiene su propia regla de oro.
Fijaos en el hombre afectado de la primera generación, el individuo 1. Le transmite el rasgo a sus 3 hijas, las individuos 3, 4 y 5 de la segunda generación, pero a ninguno de sus hijos. Esta es la señal definitiva. Un padre afectado se lo pasa a todas, absolutamente todas sus hijas. Venga, un pequeño desafío. Sabemos que el síndrome de Waardenburg tiene una herencia dominante. La pregunta es, con las reglas que acabamos de ver, ¿podría ser una herencia dominante ligada al X? Hay que mirar con atención el gráfico. La respuesta es un no definitivo y la prueba es irrefutable. Si nos fijamos en el individuo 2,4, un hombre afectado, vemos que tiene 2 hijos varones también afectados. Como ya hemos dejado claro, un padre le pasa el cromosoma Y a sus hijos varones, por lo que es imposible que les transmita un rasgo ligado al X. Caso cerrado. Tiene que ser autosómico. Y ya para terminar tenemos el patrón más directo de todos, el que no tiene pérdida, la herencia ligada al cromosoma Y. Aquí no hay ninguna ambigüedad. El rasgo solo aparece en hombres y un padre afectado se lo transmite a todos y cada uno de sus hijos varones. Es como si fuera un apellido genético. Sin duda es el patrón más fácil de identificar. Ya hemos dominado la técnica, el protocolo para analizar estos diagramas, pero es muy importante recordar por qué lo hacemos. Este análisis no es un simple ejercicio académico, tiene un propósito humano muy profundo. El objetivo final de todo esto, como bien se indica aquí, es el asesoramiento genético. Se trata de usar esta capacidad de análisis para dar a las personas y a sus familias información clara y útil. Es poder estimar probabilidades y, sobre todo, capacitarles para que tomen decisiones informadas sobre su salud y la de su familia, basándose en la historia que sus propios genes están contando. Así que, la próxima vez que veamos un pedigrí, no veremos solo un gráfico clínico, veremos una crónica familiar. La pregunta que queda en el aire es, ¿con un protocolo sistemático para leerlo? ¿Qué narrativas ocultas, qué riesgos y también qué fortalezas podemos llegar a descubrir en la historia genética de una familia?